Y bueno, pues entonces hablaremos del ciclo de multiplicación de rotavirus. Hace ratito mencionábamos en la clase del laboratorio que pues este virus es un virus muy importante, puesto que es un virus que afecta a niños pequeños menores de 2 años, que les puede causar diarreas, pero incluso diarreas graves que pueden llegar a matarlos, ¿no? El problema con este virus, pues es que las, les produce a los niños una deshidratación muy grave. Uh-huh. Y eso es realmente lo que va a llevar al niño a un estado de gravedad e incluso a la muerte. Entonces, pues realmente es un virus pues peligroso, ¿no? Si les da a los pequeños. Entonces, por eso pues es de gran importancia pues estudiarlo. Y pues bueno, nosotros ahorita también lo manejamos como un ejemplo de virus que tienen un material genético de RNA de doble cadena. Entonces, pues en ese sentido también va a ser importante para que nosotros podamos hablar de las generalidades, ¿no? De cómo se multiplican este tipo de virus. Entonces, vamos a ver lo primero, como siempre, cuáles son sus características estructurales, porque pues esto es lo que nos va a ayudar a, pues entender por qué se tienen que formar ciertas cadenas, por qué se tienen que sintetizar ciertas proteínas y cómo es el mecanismo de entrada de este virus, ¿no? Y entonces, pues, vamos a, vamos a ver esto. Uh-huh. Y entonces, pues, lo primero que vamos a notar es que este virus es un virus desnudo. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí nosotros podríamos pensar que esto es una membrana, pero la verdad es que si se fijan, la representación no es completamente así como nada más de una línea, ajá, sino que realmente estos no son lípidos, sino que son proteínas virales. ¿Qué notan de extraño con este virus con respecto a otros virus que hemos visto? O no sé si a lo Tiene mejor tres no noté partes. nada. ¿Perdón? Que Su tiene tres ADN está partes. segmentado. Bueno, sí, ya dieron dos características muy importantes. Ajá. Una es que, bueno, tiene tres capas proteicas y otro que el genoma es segmentado. Vamos primero a ver esto de las capas proteicas. Uh-huh. En realidad, sí, este virus tiene tres capas proteicas. Este virus no solamente tiene una cápside, sino que tiene tres. Entonces, este sí es muy, muy buenazo, ¿no? Porque vean que tiene la cápside externa, que es esta, que incluso como yo les decía, de repente, así como que lo vemos a simple vista y pareciera que es una membrana y que aquí tiene las glicoproteínas, pues ahí puestas, ¿no? Pero no, estas, estas son proteínas, no son membranas. Entonces, las proteínas que podemos tener en la cápside más externa o que observamos aquí en la cápside más externa son BP7, BP5 y BP8. Uh-huh. Entonces vean que en realidad BP5 nada más es esta parte de abajo y BP8 es la parte de aquí arriba. Entonces aquí tenemos tres proteínas en la cápside más externa. Vean que es una cápside icosaédrica. Uh-huh. Esta cápside icosaédrica está rodeando y está estrechamente relacionada a la cápside intermedia. Esta cápside intermedia está formada por la proteína BP6. Uh-huh. Después viene la cápside interna. Esta está formada por la proteína BP2. Bueno, creo que no lo hemos comentado, pero esta es una nomenclatura muy común en los virus, ¿no? Así como decíamos que las proteínas no estructurales se les pone NSP, de Non-Structural Protein. A estas pues se les llama BP, que sería Viral Protein, ¿no? Y entonces, pues vean que en realidad la asignación de los nombres de estas proteínas virales, pues es muy sencilla, ¿no? Nada más la viral protein, o bueno, la proteína viral 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver todas estas proteínas. Vean que ya dentro de la cápside interna,
Ujú. Vamos a tener el genoma. El genoma ya dijimos que es de RNA de doble cadena. Ujú. Pero aquí el punto es que este DNA, este RNA, perdónenme, este RNA está segmentado. O sea, no solamente es un RNA de doble cadena así largo, largo, sino que tiene diferentes segmentos. Y bueno, acá por cuestiones del dibujo no se los ponen, pero cada segmento está asociado con dos proteínas que son BP1 y BP3. Estas proteínas son realmente la polimerasa o el conjunto polimerasa y cada segmento lleva su propia polimerasa, ¿no? Como les digo, aunque aquí no se los pinte, ¿sí? Esta imagen es como cuando ustedes parten, por ejemplo, una naranja por la mitad y la ven así, abierta, ¿no? Esta imagen de este lado les pretende mostrar cómo están organizadas cada una de las cápsides, ¿no? Cómo está la cápside externa, después viene la cápside intermedia, que vean que en realidad es, o sea, sí está formando toda una cápside cerrada, digamos, y después viene la cápside interna. Entonces, para que vean cómo están distribuidas esas cápsides. Entonces, en realidad, bueno, a pesar de que son 3 cápsides, pues podemos ver que la estructura es relativamente sencilla. Simplemente es el material genético y luego vienen las diferentes cápsides proteicas y ya. Este virus no tiene ninguna envoltura. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Bueno, pues vamos a ver cuál es el genoma de este virus, ¿no? Como ya dijimos, el genoma es segmentado. ¿Cuántos segmentos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos para este rotavirus. Sin embargo, bueno, cada segmento va a codificar para una proteína. Entonces, en teoría deberíamos de tener 11 segmentos, 11 proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, el segmento 4, que da lugar a la proteína viral 4, se divide en dos, en BP8 y BP5. Si nos regresamos aquí, BP8 y BP5 son estas. Entonces, en realidad, estas dos proteínas solamente están codificadas por un segmento y pasa algo parecido a lo que nos pasaba con polio, ¿se acuerdan? Que se producía una proteína grande y que se procesaba para producir todas las proteínas del virus. Acá, bueno, no es una proteína así súper enorme como la de polio, que se va a partir en varias, pero sí es una sola proteína que después se va a cortar en dos, en BP8 y en BP5. Entonces aquí en ese sentido, pues este segmento codifica para dos proteínas diferentes, para BP8 y BP5, que se van a obtener después de un corte proteolítico de BP4. Otro segmento que va a codificar, bueno, aquí a lo mejor esto no podríamos decir que son proteínas diferentes, sino que podemos decir que es una sola proteína que se procesa, ¿no? Las que sí son proteínas diferentes son, por ejemplo, el segmento 9, que codifica para BP7 y para otra versión de BP7 que se obtiene por este corrimiento del marco de lectura. O sea, es el mismo mensajero, solo que la lectura empieza después. Y entonces ahí obtenemos una segunda versión de BP7. En el segmento 11 pasa algo parecido. Aquí se produce la proteína o este segmento codifica para la proteína no estructural 5, pero vean que también por un corrimiento del marco de lectura se produce la proteína no estructural 6. Entonces, pues podemos ver que este genoma pues va a codificar para varias proteínas. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? No sé si notan algo más en los genomas, como en las orillas. A ver qué tan observadores podemos ser. Tiene marcado una C. Tiene marcado una C. Y en algunas está para arriba, otras para abajo y otras en medio. Ajá. ¿Qué será esa C? ¿Qué se les ocurre que pueda ser? Es algo muy común que ya hemos visto en otros virus. El sitio de reconocimiento. ¿Un sitio de reconocimiento para qué?
para el... Chachachichan. Sí, más o menos. Es un sitio de reconocimiento que marcamos siempre como C. Sería para la RNA polimerasa. Puede ser un sitio de reconocimiento para la RNA polimerasa, sí. Podría ser un sitio de reconocimiento en el que se reconoce el siguiente fragmento que hay que sintetizar. Eso también podría ser. O podría, bueno, tratarse como otra estrategia para que pueda ser reconocido por el ribosoma. Es algo para que sea reconocido por el ribosoma. Pues es un CAP, ¿saben? Este virus ahí tiene, en cada orilla tiene un CAP. Entonces, pues como yo les digo, ¿no? Este virus, este genoma está capeado. Entonces, pues esa es una cuestión interesante, ¿no? ¿Para qué creen que les sirva que tenga CAP? Pero además, como bien nos decían por ahí, uno está como arriba y otro está abajo, ¿no? O sea, uno está en un lado y otro está en otro lado. Ese sería para que la célula lo reconociera como propio. Para que la célula lo reconozca como propio. ¿Y qué es lo que la célula tiene que reconocer como propio principalmente? El mensajero. El mensajero, exactamente. Entonces, pues creo que aquí ya nos podemos ir dando una idea de que realmente estos segmentos, obviamente no la doble cadena, ¿no? Pero sí estos segmentos nos pueden dar a los mensajeros. ¿Y cuál va a ser el mensajero? En este caso. Recuerden que tenemos dos cadenas. ¿Es la cadena complementaria? La cadena complementaria. Sería la que se sintetiza de la cadena de 3' a la 5'. Bueno, la que no va. Sí, recuerden que si tenemos acá un genoma, pues tendrá que tener un extremo 5' y otro 3' y la cadena complementaria corre al revés, de 5' a 3'. ¿El CAP dónde se encuentra? En el extremo 5. En el extremo 5'. Entonces, por eso tenemos aquí 1 y 1. O sea, no tenemos en los dos extremos, ¿no? Y entonces recuerden que más bien siempre el mensajero va a ser de 5 a 3. Entonces aquí los mensajeros es la cadena de 5 a 3 y pues la otra solamente es complementaria. Pero bueno, también tiene CAP. Habrá que ver para qué nos sirve ese CAP. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir construyendo nuestro ciclo de multiplicación. Déjenme ver si me veo, si me veo. Y bueno, que mejor me mudé de lugar porque acá se ve mejor ahorita que les ponga el pizarrón. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen general de cómo es que ocurre el ciclo de multiplicación de este virus. Y entonces, pues como siempre, vamos a ver que
lo primero que va a ocurrir es una adhesión. Esta adhesión va a ser gracias al reconocimiento de este virus, pues al receptor celular, la internalización y pues después viene pues toda una serie de pasos. Déjenme voy por el pizarrón para que podamos ir haciendo todos estos pasos, pero pues más bien en el pizarrón. Bueno, antes de empezar con el ciclo, ¿sí leyeron el resumen del ciclo? Sí, profesor. Sí. Sí, que sí lo leyeron o sí se les olvidó. No sé, lo leímos. Lo leímos. Ah, perfecto. Entonces ya, vamos a acabar rapidísimo con esto. Porque pues ya ustedes ya lo saben. Ujú. Bueno. Entonces, ¿cuál es la proteína viral que pues nos va a reconocer al receptor celular? Proteína BP4. BP4, BP54. Ay, ya no encuentro mis plumones. Háganme el favor. Entonces, sí, en efecto, pues tenemos acá nuestra célula. Vamos a hacer una célula para un poco más chaparrita para ver si nos queda mejor esto. Ujú. Por acá con su núcleo. Ujú. ¿Se alcanza a ver? Ahí estamos. Ujú. ¿Sí? Y entonces viene nuestro virus. Se une justamente a la célula. ¿Cuáles son las moléculas que nos pueden servir como receptores celulares? Las integrinas. Las integrinas. Las integrinas, ajá. Efectivamente, algunas integrinas. Entonces va a venir aquí nuestro virus. Ujú. Y se va a unir aquí algunas integrinas. Ujú. Algunas integrinas. Entonces, una vez que, déjenme quitar la pantalla para que lo podamos ver mejor acá. Ujú. Entonces, este virus aquí se va a unir a unas integrinas y entonces esto lo que va a hacer, va a inducir es una endocitosis. Entonces, mi virus, déjenme ver, creo que el endosoma me salió muy chiquito. Entonces, aquí el virus más bien lo que va a hacer es que se va a inducir esta endocitosis. Ujú. Y el virus está aquí adentro. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La tercera cápside se va a modificar y se va a disgregar. Exactamente, la tercera cápside se va a modificar y se va a integrar. Y aquí entonces es muy importante, como decíamos, o sea, la proteína que va a reconocer a las integrinas es BP4. Recordemos además que BP4 era la proteína que se sintetizaba, ¿no? A partir del fragmento 5, del fragmento 4. Entonces, y esta se cortaba en BP8 y en BP5. Y entonces aquí es muy importante que se realice ese corte para que entonces estas proteínas puedan ser funcionales. Y la funcionalidad de esas proteínas es que ahora estas proteínas junto con BP7 para poderse disgregar como que se van a pegar aquí a la membrana. Y estas son las proteínas las que van a disrumpir a la membrana. O sea, se van a ir como pegando a la membrana y la van a ir cortando en cachitos para que entonces pueda salir pues las dos cápsides, ¿no? La cápside interna y la cápside intermedia. Uh-huh. Y entonces, ¿qué nos hará este corte de BP4 en BP8 y BP5?
¿Quién creen ustedes? ¿Quién qué, perdón, profesora? ¿Quién hace ese corte? O sea, ¿cómo es que el virus logra cortar su proteína BP4 en 2 proteínas? ¿Con la polimerasa? No. La polimerasa. Pero bueno, acá más bien la polimerasa está acá adentro. Pues fíjense que aquí, a diferencia de otros virus, por ejemplo, recuerden que polio lo que hacía era su misma proteasa como autocortarse, ¿no? Entonces aquí más bien son proteasas celulares las que nos van a hacer esto. Ay, ni se ve mi marcador. Proteasas celulares. Incluso este corte no necesariamente va a ser una vez que el virus entró al endosoma. Esto puede estar cortado previamente. Y bueno, ¿cuáles son las células que va a atacar este virus? O sea, ¿cuáles son las células blanco para este virus? Células epiteliales del intestino. Células epiteliales. Pues sí, digamos, pero del epitelio intestinal, o sea, van a ser los enterocitos. Y entonces, para que el virus pueda llegar a esos enterocitos, ¿por dónde tiene que pasar? Por los jugos gástricos y por todo el esófago, la boca y Para pues, empezar, pues todo por el la cuerpo. boca, exactamente, tiene que, o sea, desde ahí, desde la boca, pues va a haber un montón de enzimas, va a haber un montón de proteasas, un montón de cosas, además, pues de, obviamente también el estar remoliendo, pues podemos ir ahí, pues empezando a cortar algunas proteínas. También puede ser que muchos virus, pues simplemente se lleguen a degradar, ¿no? Pero sí, en efecto, entonces ahí vamos a estar teniendo un montón de enzimas, pero especialmente en el estómago, pues para empezar tenemos un pH ácido, ¿se acuerdan? Y además luego tenemos pues justamente todas estas enzimas importantísimas para la digestión. Entonces muchas veces este corte justamente lo hacen todas esas enzimas, incluso desde el estómago. Y entonces si decíamos que BP4 era la que reconocía aquí al receptor celular, pues entonces a lo mejor ahí podríamos decir, ay, pero ya puede haber algún problema, ¿no? A lo mejor ya este receptor ya no es reconocido cuando tenemos a BP5 y a BP8. Pues no, resulta que BP5 también puede conservar esta característica de unirse al receptor, porque pues al final es esa parte, ¿no? Entonces realmente aquí pues las proteínas que pueden funcionar para reconocer al receptor son BP4, o sea, previo a cortarse, o una vez que ya se cortaron, pues la parte de BP5. Entonces, cualquiera de las dos es funcional para reconocer al receptor, para que se desarrollen estos mecanismos de formación del endosoma, y para que entonces ahora este virus quede dentro del endosoma. Decíamos, ya dentro del endosoma, BP7 y BP8 son proteínas que se van a empezar a unir aquí a las membranas y las van a empezar a disrumpir, como que se llevaran cachitos de membrana. Entonces al final vamos a estar como rompiendo esta membrana, que es lo que nos va a quedar. La cápside interna y la media. Exactamente, nos va a quedar esta partícula, que lo que tiene es la cápside intermedia y la cápside, la azul, la cápside interna y obviamente todo el material genético. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Sintetizar los mensajeros. Sintetizar los mensajeros, ¿no? Y se ve que sí leyeron el resumen, porque pues muchas veces lo primero que pensaríamos es, pues este virus o este material genético se tiene que desnudar, ¿no? Para que entonces pues nos pudiera
pues sintetizar los mensajeros, como decíamos, incluso si desde el genoma ya lleva CAP y ya tiene esta cadena, pues están de acuerdo que simplemente la separamos y ya tenemos el genoma, digo el mensajero, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Pero no. ¿Cuál sería el problema de desnudar en este momento? Ah, bueno, antes de pasar a eso. Estas dos cápsides con el genoma se les llama DLP, Double Layer Particle. Ajá. O sea, ay, quedó ahí muy feo, apenas se ve. Pero bueno. Ajá. Es la partícula de dos capas, ¿no? Que pues sería la cápside intermedia y la cápside interna. Entonces, ¿cuál sería? Ahora sí, ¿por qué se queda así? ¿Por qué no se desnuda? ¿Cuál sería el problema de desnudar este material genético? ¿Sería susceptible a la degradación? Sería susceptible a la degradación, esa es una de las cosas peores que le podría pasar a este virus, ¿no? Imagínate, tanto trabajo, tanto rollo para meter tu material genético y que se degrade. Pues no, así no funcionaría la cosa. Otro problema, porque sí, ciertamente el problema de la degradación pues, sería un problema gravísimo. Podría inducir apoptosis. Podría inducir apoptosis. ¿Por qué podría inducir apoptosis? Reconociendo algo que pues, es extraño. Reconociendo algo que es extraño, que es súper extraño aquí. Que decimos siempre que le grita a la célula, es una alarma así como la alerta sísmica, así, guau, 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 guau. Hay algo aquí. La doble cadena de RNA. Doble cadena. Exactamente, este RNA de doble cadena no puede estar fuera de esta cápside porque sería una señal así inminente, inmediata para la célula de decirle, ¿sabes qué? Tienes un virus, o sea, o te destruyes, ¿no? Entonces, en este sentido, el que esta doble cápside o esta doble partícula quede así, esta partícula de doble capa se quede de esta manera, pues nos va a esconder a ese genoma de RNA de doble cadena. Pero además recuerden que pues aunque este es un montón de proteínas también desconocidas para la célula, si estas proteínas no se degradan, si estas proteínas no salen en el MHC1, nadie se va a dar cuenta que la célula está infectada. Entonces puedes tener aquí tus DLPs o una DLP ahí completita, tranquilamente, sin ningún problema y la célula no va a detectar que está infectada. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí esa DLP y como bien nos decía Denise, si no mal recuerdo, entonces ahora lo que va a suceder es que se van a sintetizar los mensajeros. Y entonces, ¿cómo se sintetizan los mensajeros? ¿Cómo se sintetizan los mensajeros? Mediante el conocimiento del ribosoma. ¿Mediante el qué? El reconocimiento de los ribosomas. Sí, pero acá el problema es que el ribosoma no puede entrar y el genoma no puede salir. Tiene que ir al núcleo. Tiene que ir al núcleo. ¿Y qué tendría que hacer en el núcleo? Se supone que la síntesis se lleva a cabo en dos pasos, ¿no? En una fase inicial y una tardía, me parece. Y la inicial consistía en que las cadenas de sentido negativo se iban a ocupar como los moldes para la producción de RNA mensajero. Exactamente. En realidad, si ustedes se fijan acá adentro, este virus ya trae todo. Este virus trae la cadena negativa, que es la de 3 a 5, y bueno, obviamente la cadena positiva de 5 a 3, pero también trae cada segmento, por eso yo les hacía énfasis en esa parte.
cada segmento tiene su polimerasa. Entonces ya, pues ya realmente no tiene mucho que hacer. Simplemente la polimerasa va a tomar a la cadena 3, de 3 a 5, que sería la complementaria o la negativa, y esta la va a tomar como molde. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos un agrandamiento de lo que tenemos ahí adentro, nosotros tenemos a una cadena, vamos a poner el morado porque creo que ese se ve más. Entonces, nosotros tenemos nuestra cadena de 5 a 3, que pues es el mensajero, incluso acá lleva su cap. Y acá tenemos a la otra cadena que va de 3 a 5, que también lleva su cap. Pero bueno, entonces este no es el ribosoma, perdón. Acá la polimerasa, que va aquí pegada, nos va a reconocer aquí va acá pegada, ¿no? Va esta cadena de 3 a 5 y va a empezar a sintetizar simplemente por desplazamiento de las cadenas. Va a empezar a abrir estas cadenas y a sintetizar aquí el mensajero. Y va a empezar a sintetizar. En cada fragmento va a suceder eso, que se va a tomar la cadena de 3 a 5 como molde para sintetizar mensajeros. Aquí recuerden que además cada segmento codificaba para una proteína. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí no es como con paperas, que teníamos secuencias intergénicas y que la polimerasa tenía que llegar y leer esas secuencias intergénicas, ahí pararse y como que saltar en esas sus, ¿se acuerdan? Y entonces después saltar al otro gen? No, aquí nada más tiene que dedicarse a copiar toda la cadena sin ningún problema, porque toda esta cadena es complementaria al mensajero. Como les decía, incluso si lo separáramos, esta cadena primera inicial, esta de 5 a 3 es un mensajero, ¿no? Pero bueno, aquí pues como lleva la polimerasa, pues en realidad lo más fácil, más que separar toda la cadena y que saquemos las cadenas positivas, pues es que tomemos a la negativa como molde para ser más positivas. Y entonces, de aquí esto está sucediendo adentro. Y entonces de esta cápside van a empezar a salir los mensajeros. Y entonces seguramente ustedes recordarán en su dibujito del que les di, ¿no? En el resumen, y ahorita lo vamos a ver, porque pues traigo ese mismo dibujito, cómo se ve estas DLPs que como si fueran solecitos, ¿no? Ahí les están saliendo todos los mensajeros. Y entonces ahora sí, ya que salieron estos mensajeros, que bueno, los voy a poner acá. ¿Dónde me quedaron mis mensajeros rojitos? Entonces aquí están saliendo estos mensajeros. Y ahora sí estos mensajeros ya salen con cap, porque resulta que esta polimerasa tiene la capacidad de que este mensajero le pone cap. De hecho, ese cap me va a servir como iniciador para que esto se empiece a sintetizar y bueno, su colita de polías. Entonces ya estos mensajeros son como los mensajeros de la célula. Ahora sí, viene aquí el ribosoma, me reconoce este mensajero y me empieza a producir las proteínas. ¿Qué proteínas? Todas las cápsides. Todas las proteínas de las cápsides, efectivamente. Pero también están de acuerdo que pues por ahí teníamos otro tipo de proteínas, ¿no? No solamente las de las cápsides. Si nos regresamos, déjenme, me regreso al genoma. También tenemos otras proteínas, o sea, por ejemplo, el primer segmento, que además es el más grande, nos va a codificar para la polimerasa, que es BP1. El segundo segmento para BP2, que es de la cápside intermedia. El tercer segmento para la proteína BP3,
que era un factor de la polimerasa, ¿se acuerdan? El segmento 4 pues es también de la cápside más externa, es el que se rompe en BP8 y BP5, que es el que nos va a producir pues todo este reconocimiento, la adhesión y después pues la capacidad del virus de disrumpir estas proteínas y liberar la doble cápside. Después viene una proteína no estructural 1. En el segmento 6 viene la BP6 que nos produce la cápside intermedia. El segmento 7, una proteína no estructural 3. El segmento... Ay, déjenme quitar aquí mis cuadritos porque si no, no veo. El segmento 8, la proteína no estructural 2. El segmento 9, BP7, que también está aquí en la cápside más externa. Y tanto el segmento 10 como el segmento 11 también nos producen proteínas no estructurales. Vamos a ver cuál sería la función de esas proteínas no estructurales, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya que tenemos acá la imagen, que está más bonito acá que en el pizarrón, pero bueno, espero que en el pizarrón por lo menos sí nos sirve como para ir entendiendo la secuencia. Y pues bueno, ya aquí esto para verlo bonito, ¿no? ¿Por qué no puedo mover mis cuadritos? Ya. Entonces vamos a hacer un agrandamiento de esta parte. En donde vamos a ver, ¿no? Como decíamos, que estas proteínas BP8 y BP7, pues vean cómo se están llevando los cachitos de la membrana para que nos quede esta doble partícula. Y entonces vean aquí cómo están saliendo los RNAs. Estos RNAs son reconocidos por los ribosomas, puesto que tienen CAP, y tienen todas las características estructurales que pues tendría un RNA mensajero celular, y entonces empiezan a producir todas las proteínas virales. Eso es lo que quiero que, vean aquí. Déjenme otra vez ponerle en grande. Porque pues aquí es una cuestión muy interesante, ¿no? Vean que las proteínas BP7 y BP4, que son las que nos quedan en la membrana más externa, se van, por ejemplo, aquí a las membranas del aparato de Golgi. ¿Ya vieron? Pues resulta que estas proteínas son glicoproteínas, o sea, están glicosiladas. Y entonces, pues por eso además también tienen que llegar al aparato de Golgi. Y pues seguramente también tendrán motivos de estos de proteínas transmembranales o proteínas que se asocian al aparato de Golgi y se quedan aquí pegadas. Vean que aquí también se queda una proteína que es NSP4, que es una proteína no estructural. Ahorita vamos a regresar con estas porque es una parte muy interesante, pero bueno, quería que sí notaran desde ahorita cómo estas proteínas se van a la membrana. Vean además otra cuestión. BP1 y BP3, que son las polimerasas, lo que van a hacer es empezar a agarrar también aquí mensajeros, ¿no? Conforme van saliendo los mensajeros, los pescan, ¿ya vieron? Y aquí van los mensajeros. Estas BP1 y BP3, pues de una vez se van asociando a los mensajeros conforme se van produciendo. También obviamente se van a producir las proteínas BP2, y también se van a producir dos proteínas no estructurales muy importantes, NSP5 y NSP2. NSP5 y NSP2 lo que van a hacer es que van a empezar aquí a asociar a las proteínas de la cápside, pero van a empezar a formar las proteínas de la cápside más interna. Entonces se van a empezar a formar aquí las cápsides internas. Entonces se van a ir ahí empezando a asociar todas esas proteínas. También vean por acá que la proteína no estructural 1 es un antagonista del interferón. ¿Qué quiere decir eso de antagonista del interferón? Que va a inhibir el efecto del interferón. Que va a inhibir el efecto del interferón. Entonces eso es muy importante, pues especialmente en virus que son de RNA, pues que no se note luego, ¿no? Que esta célula está infectada, pues entonces hay que callar al interferón. Y también, al igual que otros virus, también produce una proteína, es la proteína no estructural 3,
¿qué nos va a hacer que ahora la célula huésped deje de producir sus mensajeros, ¿no? Más bien los va a cortar. Y aquí lo que hace esta NSP3 es cortarles el cap. Entonces, como que les quita el cap a los RNAs mensajeros de la célula y además pues los deja acá libres, ¿no? Para pues lo que se vayan necesitando por acá. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Profesora. Si nosotros nos vamos por esta partecita, me gustaría que veamos esta parte. Aquí, como les decía, se empieza a formar las cápsides más internas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí algo muy interesante que sucede, que yo ya les decía que BP1 y BP3, conforme se empiezan a sintetizar, empiezan aquí a capturar mensajeros. Los reconocen, incluso vean que como que los circularizaran y empiezan a asociarse BP1 y BP3. Si nosotros lo vemos desde la estructura del virus, quedan como pegadas a BP2. Entonces estas proteínas se autoensamblan y se reconocen unas a otras, ¿no? Con ayuda de NSP5 y NSP2. Aquí se empiezan a ensamblar y vean que se empiezan a meter los mensajeros. Aquí pues ya se ha visto que también hay secuencias específicas que hacen que se metan aquí 11 segmentos y que además se meta uno de cada uno. O sea, no es que se metan simplemente al azar, no es que nada más vayan juntando así mensajeros al azar, sino que realmente sí va a haber una especificidad. Entonces, no va a haber segmentos repetidos y tampoco va a haber partículas a las que les falten o les sobren segmentos. O sea, no vamos a ver partículas con 12 segmentos o con 13 o con 10 o con 8 o cosas así, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos esta parte, ¿no? Ya tenemos a la partícula formada con los mensajeros adentro. ¿Qué creen ahora que pueda suceder? ¿No? Ya tenemos aquí esta partícula y acá tenemos a la cadena positiva con su cap. Bueno, aquí en realidad tenemos varias. Digo, no me cabe aquí poner las 11 porque pues le hice muy pequeño, pero supongan ustedes que cada cápside tiene sus 11 segmentos. ¿Qué va a suceder ahí? Déjenme, les quito un poquito Ya tengo aquí mis cápsides con mis 11 segmentos. Pero son segmentos nada más de la cadena positiva. Pues se tienen que sintetizar las complementarias. Se tienen que sintetizar las complementarias y entonces ahora esta positiva me va a servir para molde, ¿no? Entonces, bueno, déjenme nada más aquí poner que, bueno, el primer paso fue la síntesis del RNA. El segundo paso es la traducción de las proteínas o lo que sería la síntesis de las proteínas. Y aquí entonces el tercer paso, digamos, es en realidad que se empiecen a encapsidar los mensajeros, ¿no? Para que una vez que ya tenemos estas estructuras, digamos, iniciales, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como cuarto paso, pues que ahora se sintetice la cadena complementaria, que sería la de 3 a 5. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora sí, la replicación del genoma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Maestra. Bueno, entonces ya que tenemos aquí
Ahora sí, la síntesis del genoma en realidad se va dando de forma simultánea, que aquí se va pegando también la cápside intermedia BP6. Ay, se me cae. Bueno, este no quiere. Y entonces aquí en realidad, bueno, teníamos esto, ¿no? Teníamos algo así como, déjenme quitar esto para que nos quede aquí un poquito más de espacio. Teníamos esto que aquí ya se nos está sintetizando nuestro doble genoma y entonces después se nos empieza a pegar BP6 y entonces ahora otra vez vamos a tener DLPs. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué podría estar Sí. sucediendo todavía aquí en estas DLPs? Bueno, lo que tiene que suceder obviamente es que se adquiera la tercera cápside, ¿estamos de acuerdo? Pero también podría ser que estas DLPs, pues al final ustedes recuerdan que acá tenemos adentro caps, que tenemos estas dobles cadenas, ¿no? Tenemos a la polimerasa. Entonces aquí podría ser que se empiecen a sintetizar más mensajeros y entonces como que esto se vuelve a repetir, ¿no? Como que ya se vuelve aquí imparable esto, porque pues obviamente se están produciendo más mensajeros, se están traduciendo más proteínas, se están encapsidando más mensajeros en la cápside interna, se están produciendo más genomas y más DLPs, ¿sí? Entonces sí quiero que noten que no, esta no es una cosa nada más así, ay, pues una vez que ya se acabó la traducción de proteínas, ya pasamos al siguiente paso. Una vez que se empiezan a formar estas DLPs en mayor cantidad, pues esto se puede ir amplificando, se pueden ir produciendo más mensajeros y a su vez se pueden ir produciendo más virus. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces vamos a regresarnos acá a nuestra presentación porque eso, incluso toda esta acumulación de proteínas, bueno, aquí como que ya se me llenó el pizarrón, ¿no? Pero no sé si ustedes alcancen a ver aquí, eso es algo que creo que no lo habíamos comentado en ningún otro ciclo de multiplicación, no porque no exista, más bien porque se me había pasado. Aquí no sé si alcancen a ver este espacio que se lo ponen como más oscurito y aquí les ponen viroplasma. Entonces, pues este viroplasma no es otra cosa más que una acumulación ahí de un montón de partículas. Vean que se están formando aquí diferentes partículas, ¿no? De doble capa. Se están aquí acumulando un montón de proteínas virales, un montón de genomas virales y entonces es posible que estas células se vean modificadas incluso en su estructura. Porque imagínense que ahora ahí empiezan a tener un cúmulo de proteínas en la célula. Incluso estas proteínas se pueden llegar a ver como gránulos al microscopio, ¿no? O sea, no porque veas la proteína en particular, sino porque ves estos cúmulos, ¿no? Eso pasa en estos virus, eso pasa con rotavirus, eso pasa con paperas, por ejemplo, que se forman estos viroplasmas o fábricas virales, que son esos lugares específicos de la célula donde se está llevando a cabo toda esta acumulación de proteínas y de partículas en formación. En el caso, por ejemplo, de polio, recuerden que más bien lo que se forman son muchas vesículas, ¿no? Entonces ahí no hablamos de viroplasmas, pero sería como el equivalente un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces están empezando ahí a acumular todas estas partículas. Estas partículas también podrían producir, como lo vemos aquí, más mensajeros y podría aumentarse esto. Pero están de acuerdo que entonces todavía nos falta un punto importante, que es que estas partículas virales, digo, independientemente de que sean poquitas o sean muchísimas, todavía necesitan adquirir sus proteínas que son de la cápside más externa. Y entonces aquí pasa una cosa que a mí me parece que es súper interesante de este virus, ¿no? Y es algo que no van a ver en otro virus. Aquí resulta que habíamos ya dicho que estas proteínas BP7, BP4 y digo BP4 es esta amarillita, y NSP4 se asocian a la membrana, ¿ya vieron? A la membrana, por ejemplo, del aparato de Golgi.
o del retículo endoplásmico también puede ser. Y vean que, por ejemplo, estas proteínas no son precisamente transmembranales, BP7 y BP4, pero sí están asociadas a la membrana. BP7 está unida a ella y BP4 no precisamente está unida a esta membrana, pero vean que aquí se está asociando con NSP4, que es una proteína no estructural. Esta NSP4 además es una proteína súper interesante porque es una proteína que se asocia a las membranas, pero además no solamente se asocia a ellas, además causa cambios en la composición de las membranas y ahora hace que esas membranas sean más permeables a calcio. Entonces, esta proteína se acumula en todas las membranas del virus, porque además, pues imagínense que aquí se están produciendo chorromil mensajeros de todas las proteínas y pues bueno, están produciéndose un montón, una gran cantidad de esta proteína. Esta proteína no solamente se va a acumular en estas membranas, sino también se puede acumular en la membrana del enterocito, de la célula. Y entonces, si esta proteína nos modifica la absorción de iones calcio, ¿qué creen que puede estar pasando con esta célula? Que se está induciendo la apoptosis. Que se esté induciendo la apoptosis, podría ser. ¿Qué otra cosa podría pasar con esa célula? ¿Hay un desbalance osmótico? Hay un desbalance osmótico, exactamente. Esa es una cuestión muy, muy importante y es una cuestión que no solamente afecta a la célula en sí, porque en realidad pues lo que le interesa a este virus, están de acuerdo, es producir una mayor cantidad de partículas virales. Este virus tiene que salir por lisis o exocitosis y entonces el que haya un desbalance osmótico va a favorecer a que la célula, no solamente por la acumulación de partículas virales, sino también por esta acción de esta proteína, se rompa. Entonces, para eso se produce esta proteína. Pero además, si hay un desequilibrio de iones que ya no está dejando entrar tantos iones calcio, ¿qué creen que esté pasando en el exterior de la célula? ¿Afecta su permeabilidad? Afecta su permeabilidad. Y entonces, si hay más iones calcio afuera que adentro, ¿para dónde se va a ir el agua? Además, Hacia afuera. de la célula. hacia afuera de la célula. Entonces aquí tenemos un efecto, por eso es que las diarreas que produce este virus son muy acuosas, porque no solamente es el problema de que el virus está infectando muchas células, está destruyendo el epitelio intestinal y eso de por sí, pues obviamente te va a disminuir el grado de absorción, ¿no? Del intestino. Si ya tiene menos células, pues no va a absorber igual. Se llegan incluso a veces a destruir las vellosidades intestinales y entonces pues eso de por sí hace que, pues por eso tenemos diarrea, ¿no? Porque pues obviamente la absorción ya no es la adecuada y pues todo pasa así más derecho, más directo de lo que tendría que pasar, ¿no? Pero además imagínense que estas células están favoreciendo que haya un montón de calcio afuera y entonces el agua esté saliendo no solamente de las células infectadas, sino de las células sanas que están en el tejido alrededor. Entonces todavía esto está produciendo una deshidratación mayor porque pues toda esta agua está saliendo y además pues con todo lo que se está destruyendo, estas diarreas son muy acuosas. De hecho, se hicieron por ahí experimentos muy interesantes en donde solamente poniendo esta proteína NSP4 en ratones, obviamente, no lo hacen en personas, ¿verdad? Ya hablamos de cuestiones de bioética. Solamente poniendo NSP4 en ratones se les causa diarrea. Entonces se dice que esta proteína NSP4 es una toxina viral que por sí misma nos va a causar un daño independientemente de que esté el virus. Y bueno, ya con la infección viral, pues obviamente este daño se agrava. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Y entonces, ¿por qué es tan importante esto de la disrupción de las membranas? Si ustedes recuerdan acá desde la entrada, pues había que disrumpir la membrana para que pudiera salir la cápside. Pero además vean aquí una cosa muy chistosa. Estas proteínas que están asociadas a la membrana y ayudadas por NSP4, ahora van a hacer que esta partícula de doble capa, sí están siguiendo ahí mi cursor, ¿verdad? Esta manita.
Sí, Estas, gracias a NSP4, se van a asociar. Vean cómo BP4, o sea, como que NSP4 nos sirviera como de puente. BP4 está pegada a NSP4 y NSP4 se une a las membranas en donde está pegada BP7. Entonces, BP4 interactúa aquí con BP6 y entonces lo que va a hacer NSP4 es como jalar las membranas y envolver a esta doble partícula o esta partícula de doble capa. Y si ustedes se fijan aquí como resultado tenemos una partícula que está envuelta. O sea, este es un virus desnudo, ¿sí? Nada más tenía sus 3 cápsides. Pero aquí vemos que hay una partícula donde está asociada con una membrana, hay una partícula envuelta. A esta partícula se le llama partícula transitoriamente envuelta. ¿Y por qué transitoriamente envuelta? Porque este no es el virus, no es el virus infectivo. Al virus en realidad estas membranas le estorban. Entonces, gracias a la acción de NSP4 y a esta modificación de la permeabilidad a calcio y todo eso, lo que va a hacer NSP4, ay Dios, ya perdí mi manita. Lo que hace NSP4 es como jalar ahora estos cachitos de membrana, como que nos sobraran aquí. Todos estos cachitos de membrana como que se los lleva y entonces eso va a hacer que ahora en BP7 que estaba pegada a la membrana, ahora se ajuste aquí y ahora interaccione con BP6 y se quede pegada con BP4. Aquí, vean cómo va sucediendo esto, cómo esta NSP4 se va llevando los cachitos de membrana y esta se va pegando aquí. Y entonces es así como logramos tener esta partícula, ahora sí con sus 3 cápsides. Entonces aquí, como les decía, NSP4 también cumple un papel importante para que estas membranas se rompan. La salida del virus es por lisis y pues bueno, ya sale la partícula viral. Como decíamos, ya aquí lo único que tiene que suceder es que BP4 se rompa, pero eso incluso puede suceder en el nuevo huésped o en las células vecinas cuando pues estas proteínas se corten. ¿Sí? Profesora, entonces, la envoltura transitoriamente, digo, la envoltura transitoria es nada más para que salga aquí en este organelo. Es el, bueno, Pues básicamente para que se le pueda pegar BP7 y BP4. Porque si no se forma esta membrana, como al final BP7 está pegada a las membranas, o sea, BP7 no se va a despegar de las membranas. BP7 no se va a despegar de las membranas hasta que no esté formada como que esta partícula y hasta que no NSP4 se lleve ese cacho de membrana para que esta proteína pueda entrar. Entonces, más bien aquí lo que sucede, más que para que salga del órgano, del organelo, esta partícula transitoriamente envuelta sirve para que BP7 se pegue a BP6 y entonces ahora sí se forme la triple cápside. ¿Sí? no sé, profesor. Sí. Bueno, pues dudas, comentarios, ¿sí quedó claro este ciclo de multiplicación? sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, pues como Profesora, les decía. ¿también puede pasar en las membranas de la mitocondria? También podría pasar en las membranas de la mitocondria, hasta donde yo sé, no. Es posible que estas proteínas sí se acumulen ahí, pero difícilmente se va a llevar a cabo esta asociación. Y bueno, más que nada supongo que tendrá que ver por la estructura de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene una doble membrana, ¿no? La membrana externa, la membrana interna, que además te forma las cisternas. Entonces, yo creo que, o sea, lo mejor es posible que se peguen estas proteínas, sí, a las membranas, pero posiblemente después no podrá haber esta interacción de formar las partículas transitoriamente envueltas, pues porque además, pues recuerden que en las cisternas, las membranas tienen otra composición. Y pues justo también en las membranas, recuerden que están también pegadas o intercaladas todas estas proteínas que tienen que ver con la cadena respiratoria.
Entonces yo creo que es difícil que realmente estas proteínas se lleguen a asociar en las concentraciones adecuadas, ¿no? Que se requieren para que se lleve a cabo esta partícula transitoriamente envuelta. Entonces yo creo que más bien va por ahí. La verdad es que desconozco si alguien ya lo estudió, probablemente sí. Pero bueno, si encuentro algo, se los paso. Gracias, profesora. Entonces, ¿no hay dudas de este ciclo de multiplicación? Está sencillo, ¿no? Creo yo, a pesar de que es un poco diferente por algunas cuestiones, especialmente aquí. Esto de la partícula transitoriamente envuelta solamente pasa con rotavirus y pues es una cuestión así como súper rara, ¿no? Porque pues a pesar de ser un virus desnudo, estas, como yo les decía, y creo que sí les hice más énfasis en esa parte, BP7 y BP4 son glicoproteínas y normalmente las glicoproteínas se asocian a las membranas. Y claro, entonces cuando ya ves este tipo de ciclo o este tipo de formación, pues se entiende perfectamente, ¿no? Por qué son glicoproteínas y que pues obviamente su función es asociarse a las membranas para poder hacer este recubrimiento. Pero además es una función que no solamente es importante para el ensamble, es importante para desensamblar esta partícula. Recuérdense que en realidad aquí estas proteínas están haciendo lo mismo. Esta BP7 también se está asociando a las membranas, se está pegando a las membranas para separarlas y ahora liberar a mi doble partícula. Entonces, pues, no solamente esta proteína BP7 es importante en la formación de la triple cápside, sino también aquí en la entrada. Y pues bueno, aquí en SP4, pues obviamente tiene ese papel fundamental para el ensamblado de la partícula viral. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, pues creo que ya terminamos por hoy. Profesora, yo tengo una duda rápida. Adelante, Francisco. Había leído sobre justamente rotavirus y había leído que los RNAs de cadena positiva que no se utilizan forman como inclusiones. ¿Estas inclusiones son las que están en el viroplasma? ¿Son las que forman el viroplasma o es otro? Sí, sí son las que forman el viroplasma, pero en realidad el viroplasma no solamente son estas cadenas positivas, es un conjunto de, pues en realidad, pues si se están sintetizando todas estas partes del virus, pues se están acumulando ahí. Como nosotros, o como yo les digo, ¿no? Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿no? Por eso a veces me gusta también como ponérselos en el pizarrón, porque pues de repente esto nos da la sensación de que pues es una sola partícula, que aquí de una sola partícula empieza la transcripción, salen unos cuantos mensajeros, se producen unas cuantas proteínas y se engloban y ya, ¿no? Pero realmente aquí, o sea, estas son las partes iniciales, como yo les decía, al final estas partículas pueden estar produciendo aquí también mensajeros. Y tampoco es que estén así los ribosomas. Al final, recuerden que en el retículo endoplásmico hay un montón de ribosomas. O sea, entonces esto, aunque no lo ponen a veces como separado y así espaciado en toda la célula, en realidad todo esto está ocurriendo aquí muy cerca del retículo endoplásmico. Entonces aquí vamos a empezar a tener una acumulación de proteínas virales y de genomas virales, bueno, más bien de estos RNAs mensajeros, porque recuerden que esos siempre se van a empezar a englobar aquí en BP2. Aquí afuera no se va a llevar a cabo la síntesis de la cadena negativa. Siempre se va a llevar a cabo dentro de la primer cápside. Por obviamente señales que tendrá que tener la polimerasa para iniciar y porque tendrá que tener ahí los caps, ¿no? Entonces todo este cúmulo pues es el viroplasma, pero sí, definitivamente ahí están estas cadenas positivas. No vas a encontrar cadenas negativas porque esas ya van a estar siempre dentro de la partícula. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces si no hay preguntas, Me parece que no, profesora. No se olviden de ir haciendo su tablita, de irla completando.
Ujú. Y pues bueno, terminaríamos por hoy, para que tengan unos minutos de descanso hasta su siguiente clase, si es que todavía tienen. Ujú. Y yo también. Bueno, ay, Karina va entrando. Gracias, profesora.